En electricidad, cuando empezamos a estudiar la corriente alterna, notamos que aparecen dos fenómenos distintos a la resistencia, que estudiamos en corriente continua. Estas dos nuevas propiedades físicas son la inductancia, creada por los campos magnéticos en la bobina, y la capacitiva, creada por los campos eléctricos en los condensadores. Estas propiedades son inherentes a lo que denominamos impedancia y se representan matemáticamente mediante los números complejos. Cuando se desarrolló la teoría de los números complejos, la electricidad era una materia de interés solo de laboratorio. Pero antes del final del siglo XIX, los descubrimientos sobre electricidad y electromagnetismo transformaron el mundo. Y en este proceso, los números complejos fueron una herramienta que simplificó el cálculo de las corrientes alternas. Esto prueba que conocimientos que son matemática pura se convierten en aplicados en otras áreas. Pero nos viene la pregunta de por qué los números complejos se utilizan para representar estos fenómenos físicos. ¿Qué relación y cómo pueden estos números explicar estas propiedades? Esto podrá sonarte como algo completamente abstracto, sin sentido y sin ninguna utilidad real, que solo podría interesarle a intelectuales que viven en el mundo de las ideas, pero eso está lejos de la realidad. En este video abordaremos desde sus inicios para poder entender de manera clara y sencilla cómo es que los números complejos logran tener una utilidad práctica en la electricidad. Empecemos por hacernos esta pregunta. ¿Cuántos tipos de números existen? Infinito, esto está claro, pero estoy seguro de que conoces los más comunes, entre los cuales están los números naturales, los enteros, los racionales, los reales y los complejos. Pero ¿por qué utilizamos estos tipos de números? ¿Por qué fueron creados? Podemos empezar diciendo que los números naturales tienen su nombre gracias al hecho de que surgen de forma natural al contar elementos de la naturaleza, ya que el hombre de manera intuitiva tuvo desde el principio de su historia la noción de cantidad. El hombre, cuando tuvo la necesidad de agregar elementos, los acogió para poder tener control sobre las cosas que poseía. Este conjunto de números naturales fue denotado con la letra n, y es un conjunto con un número infinito de elementos que podemos representar como una sucesión continua infinita de números discretos en una recta. Serían 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito. Con estos números se pueden definir las dos operaciones matemáticas más básicas, la suma y la multiplicación, sin ningún problema. Ahora, con estos números podemos resolver preguntas de este tipo. ¿Qué hay que agregarle a 2 para que nos dé 3? Obviamente, resolviendo esta ecuación, obtendremos que la respuesta es agregarle el número 1. Por lo tanto, en los números naturales, siempre tendremos una solución cuando el resultado sea mayor a cualquiera de los dos sumandos. Posteriormente, surgió la necesidad de quitar elementos a un conjunto, y entonces surgían preguntas como la siguiente. Si tenía 3 unidades y ahora tengo 2, ¿qué número natural hay que sumarle a 3 para obtener 2? En este caso, es evidente que la respuesta a esta pregunta no tiene solución en los números naturales, porque no existe un número natural que al sumarle 3 dé 2. Y esto significa que no todas las ecuaciones de este estilo tienen una solución en los números naturales. Entonces los matemáticos se vieron en la necesidad de crear otro tipo de número que pudiera dar respuesta a este tipo de ecuaciones. Supongamos que tenemos la ecuación x más 1 igual 0. Como podemos observar,
Esta ecuación tampoco tiene solución en los números naturales. Entonces, los matemáticos inventaron otro tipo de número para poder resolverlas: los números negativos. El nuevo número es opuesto a los números naturales y se denota con el símbolo menos, indicando que es el negativo del número natural cuyo valor es positivo. A este conjunto conformado por los números negativos, el 0 y los naturales positivos, se les denominó números enteros, denotados por el símbolo z, y se ubican en la recta numérica como el opuesto del número natural, es decir, a la izquierda del 0. En el caso de la ecuación anterior, la solución la llamaremos menos 1. A esta notación de ponerle un menos adelante, se comporta bien como la inversa de la operación de agregar o sumar, es decir, la operación de quitar o restar. La lista de los números enteros es infinita tanto a la derecha como a la izquierda del origen. En resumen, ya hemos obtenido un conjunto más grande al que hemos llamado los enteros, donde ahora todas las ecuaciones del tipo anterior ya tienen solución en los de este tipo de número. Nuevamente surgió otra necesidad, y fue la de repartir los elementos. La primera idea que se viene a la mente sobre el origen de este problema es la repartición de un terreno entre varias personas. Entonces, surgieron preguntas como la siguiente: ¿cómo podemos repartir 3 elementos entre 2? Es decir, ¿qué número hay que multiplicarle a 2 para que dé 3? Si lo intentamos con todos los números enteros, encontraremos que tampoco hay solución. Y entonces, ¿qué hicieron los matemáticos? Adivinen. Hicieron lo mismo de antes. Inventaron otro tipo de número. Volvamos a la ecuación. Como no hay solución en los números enteros, se inventó otro número que lo resuelva, el número racional. Y se llaman así porque se pueden expresar como el cociente de dos enteros y representan una fracción de un todo. Y en general, si tenemos la ecuación a por x igual a b, donde a y b son enteros y a no es cero, la solución inventada será b entre a. Esta notación tiene sentido porque se comporta bien con la inversa del producto, es decir, la división. Así escribiremos a todos los racionales con la letra Q. Ya con estos números que tenemos, podemos resolver todas las ecuaciones. Veamos lo siguiente. Imaginemos un cuadrado de lado 1. Y si llamamos x a la longitud de la hipotenusa, entonces, por el teorema de Pitágoras, se tiene que x al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Es decir, x al cuadrado es igual a 2. Ahora la pregunta: ¿qué número racional elevado al cuadrado nos da 2? Pues la respuesta es que no existe ningún número racional que nos dé este valor. Por lo tanto, se tuvo que inventar un nuevo número, que denominaron irracionales, y que junto a los racionales forman los números reales. Entre estos números tenemos al número pi, el número de Euler o raíz de 2. Como ya hemos visto, cada tipo de número hasta ahora nació de la necesidad de responder a preguntas del tipo aritmético algebraico y resolver problemas conforme iban surgiendo. Pero aún faltaba una ecuación que no se podía resolver. Veamos la siguiente ecuación: x al cuadrado más 1 igual a 0. Intentar resolver esta ecuación nos lleva a que x al cuadrado es igual a menos 1, expresión que no tiene sentido en el conjunto de los números reales, puesto que no existe ningún número real cuyo cuadrado sea menos 1. Esto se debe a que los números negativos, cuando son multiplicados, siempre producen un resultado positivo. Por ejemplo, menos 2 por menos 2 igual a 4, no menos 4.
Esta situación pone de manifiesto la necesidad de ampliar los conjuntos de números, de tal manera que tenga cabida estas soluciones. Es cierto que al crear nuevos números, se tiene que establecer que el conjunto que los incluya también incluya a todos los reales, y además que se conserven la estructura o propiedades del conjunto de los números reales. Pero ¿cómo debían de ser estos nuevos números? Se sabía que en los números reales no existe ningún número que multiplicado por sí mismo diera menos 1, o cualquier otro número negativo. Pero si decimos que x es igual a la raíz de menos 1, entonces x al cuadrado es igual a raíz de menos 1 por raíz de menos 1, y es igual a menos 1. Es decir, que sí existe ese número, y es la raíz de menos 1. Entonces los matemáticos se dieron cuenta de que si permitían la existencia de raíces cuadradas negativas, podían resolver con este número dichas ecuaciones. Fue así como crearon una unidad nueva, imaginando la raíz cuadrada de menos 1. Pero cerca de un siglo, muchos pensadores rechazaron esta nueva idea, llamando a esta unidad inventada ficticia, imposible o sin sentido. Uno de los detractores fue el filósofo francés René Descartes, el cual bautizaría a la invención con el término despectivo de números imaginarios, y que años más tarde los números imaginarios tendrían finalmente su propio símbolo, I, de imaginario, gracias al matemático suizo Leonhard Euler. Pero ¿dónde están ubicados estos números? Porque en la recta de los números reales no pueden ser ubicados, ya que no hay ningún número real que multiplicado por él mismo dé negativo. Y es aquí donde la imaginación de los matemáticos entró en juego, y con una maravillosa idea lograron establecer dónde se ubicarían estos números. ¿Cómo lo hicieron? Pues bien, se les ocurrió lo siguiente. Si tomamos la recta de los números reales y tomamos el número 1 y lo multiplicamos por el menos 1, podemos observar que cada punto es enviado a su simétrico con respecto al origen. Es decir, hay que dar media vuelta o rotación de 180 grados, dando un valor opuesto, o sea, menos 1. Si multiplicamos un número por sí mismo, el resultado es siempre positivo. Y si volvemos a multiplicar nuevamente por menos 1, rotamos nuevamente 180 grados. Entonces, si lo hacemos una segunda vez, regresamos al punto de inicio. Vean que la multiplicación por menos 1 envía el 2 al menos 2. Y si volvemos a multiplicar por menos 1, volvemos al 2. Entonces, no hay ningún número que multiplicado por sí mismo dé menos 1. Por lo tanto, si realizamos una tabla con diferentes exponentes de menos 1, obtenemos lo siguiente. Podemos ver que cada vez que se multiplica por menos 1, obtenemos solo dos estados, 1 o menos 1. Es decir, que solo se realizan dos giros de 180 grados. Entonces los matemáticos se preguntaron, ¿qué pasaría si en vez de multiplicar por menos 1, multiplicamos por la raíz de menos 1? Hagamos la misma tabla pero con la raíz de menos 1, que por simplificación la llamaremos i. Vemos que i a la 0 es igual a 1, ya que todo número distinto de 0 elevado a 0 da 1. E i a la 1 es igual a i, porque cualquier número elevado a la unidad da el mismo número. En el caso de i al cuadrado, como ya hemos visto, es igual a menos 1, y a partir de estos resultados se pueden construir las diferentes potencias de i. Para i a la 3 podemos descomponerlo como i a la 2 por i,
Y como ya sabemos que i al cuadrado es igual a menos 1, lo multiplicamos por i y da menos i. De igual manera, para i a la 4 se puede descomponer como i al cuadrado por i al cuadrado. Y como ya dijimos, i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces, menos 1 por menos 1 es igual a 1. I a la 5 se puede expresar como i a la 4 por i. Sabemos que i a la 4 es igual a 1. Y entonces 1 por i es igual a i. I a la 6 es igual a i a la 4 por i al cuadrado. Sabemos que i a la 4 es igual a 1 e i al cuadrado es igual a menos 1. Entonces 1 por menos 1 es igual a menos 1. I a la 7 se puede escribir como i a la 4 por i a la 3. I a la 4 es igual a 1 e i a la 3 igual a menos i. Entonces 1 por menos i igual a menos i. De estos resultados podemos observar que cada vez que se multiplica por i obtenemos la secuencia 1i menos 1 menos i. Es decir que se observan 4 estados. Ya sabemos que 1 y menos 1 están en la recta real. Por lo tanto, si hay 4 estados, quiere decir que hay 4 giros hasta regresar a su posición inicial, con lo que quiere significar que multiplicar por i, o lo que es lo mismo, raíz de menos 1, es girar 90 grados. Así que al multiplicar por raíz de menos 1, giramos un cuarto de vuelta. Y si volvemos a multiplicar por raíz de menos 1, giramos otro cuarto de vuelta, completando los 180 grados, es decir, menos 1. Esto nos indica que la raíz cuadrada de menos 1 corresponde al punto que es la imagen de 1 bajo una rotación de 90 grados. Y esto fue un gran descubrimiento, porque ahora esto nos obliga a salirnos de la recta horizontal. Acabamos de atribuirle un número a un punto del plano que no está en la recta. De esta forma, los números imaginarios no están ubicados en la recta real, sino que se ubican perpendicular a ella, creando un nuevo conjunto de números, múltiplos de raíz de menos 1, que denominaron complejos y que se denota con la letra C. Ahora los números no son una secuencia de números en una recta. Ahora se ubican en un plano cartesiano de 2 dimensiones, que en este caso se va a llamar plano complejo, donde se combinan números reales con números imaginarios y que se representan gráficamente en forma de un vector posicional, es decir, un vector cuyo punto inicial es el origen y su punto final el punto RE y M, donde RE es el número real e IM el número imaginario. En realidad, la construcción de estos números ha sido totalmente lógica. No es que los matemáticos hayan inventado unos números que no existen. El nombre de imaginario sin duda les ha desfavorecido. Simplemente se ha hecho lo mismo que con los números enteros y reales, preguntarnos si algunas ecuaciones tenían solución. Así se abre la puerta a un curioso y sorprendente mundo en el que todas las operaciones, salvo dividir entre cero, son posibles. Ok, ya hemos entendido el origen y significado de un número complejo. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con la electricidad? ¿Cómo podemos relacionar a estos números con la impedancia de los circuitos eléctricos? Para poder entenderlo, veamos lo siguiente. Tratemos de ampliar algunas ideas que ya tenemos. Por ejemplo, para localizar un punto P en el plano cartesiano en coordenadas rectangulares, podemos escribirlo como A por el vector unitario I más B por el vector unitario J. Ahora imaginemos que X es el eje de los números reales y Y el de los números imaginarios. Y observamos que el número complejo Z, que equivale al punto P, también lo podemos representar de forma rectangular, ya que tiene casi el mismo formato.
En este caso, A es la parte real de Z y B la parte imaginaria que está multiplicada por J. Una aclaración. En matemática se utiliza I como la unidad del número imaginario, pero en física o ingeniería se suele utilizar J para no confundirla con la intensidad de corriente. También pudiéramos ubicar ese número complejo utilizando coordenadas polares planas, lo que nos llevaría a la representación polar de Z. El punto Z se encuentra a una distancia r del origen y θ es el ángulo que forma r con el eje real. Si pensamos en r como un vector, rápidamente podemos encontrar su parte real e imaginaria descomponiéndola. Así tenemos que la parte real es r coseno de θ y la parte imaginaria es r seno de θ. La forma polar de z sería r, el módulo de z, y θ, que es el argumento. Como hemos visto, un complejo z se puede escribir en coordenadas rectangulares como z igual a A más JB. Pero también se puede escribir en función de las coordenadas polares como z igual a r coseno de θ más j r seno de θ. Si sacamos como factor común a r, queda de esta manera. Y es aquí donde nos valemos de una relación maravillosa, conocida como la identidad de Euler, que se define como coseno de θ más j seno de θ, que es igual a e a la jθ. Veamos cuáles son las propiedades que tiene esta ecuación. Como primera propiedad tenemos que el módulo de e a la jθ es 1, por lo que si multiplicamos cualquier número por e a la jθ no le cambia su valor. Segundo, el argumento de e a la jθ es θ. Eso quiere decir que el ángulo que forma con el eje real es θ. Y tercero, si multiplicamos un número real o complejo por e a la jθ, el efecto que produce es rotarlo un ángulo θ en el plano complejo. Ahora sustituyamos e a la jθ en la función de coordenadas polares y tendremos que z es igual a r por e a la jθ, donde r es el módulo y θ es el ángulo. Esto se puede representar geométricamente como un vector fijo, y digo fijo porque es un vector que está en una posición fija y no se mueve. Si en cambio decimos que el ángulo θ es igual a omega por t más phi, y reemplazamos, obtendríamos que z es igual a r por e a la j omega t más phi, donde t es la variable que representa el tiempo que va transcurriendo. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la forma polar que habíamos visto antes? Es decir, e a la jθ. La diferencia está en que ahora el vector es giratorio. Antes el ángulo θ era un ángulo constante y fijo, mientras que ahora el ángulo depende del tiempo. Es un ángulo variable, o sea, que para cada momento tiene un valor distinto. Para t igual 0 valdrá phi, pero en los puntos intermedios va a ir tomando distintos valores. Entonces, lo que estamos haciendo es convertir este vector en un fasor. Ok, ¿y qué tienen de especial estos vectores giratorios? ¿Y cómo se utilizan en el análisis de circuitos eléctricos? Lo que tienen de especial estos fasores es que podemos representar una función cosenoidal f de t que podría ser una corriente o un voltaje, como si fuera un número complejo. Pero como el fasor siempre gira con la misma frecuencia angular omega, representamos a este fasor en el momento en que t es igual a 0, o sea, en el instante inicial, y simplemente representamos a e a la j phi igual como teníamos antes en forma polar. Pero la diferencia es que sabemos que esta entidad no es un número complejo fijo y estático en el tiempo,
sino que va a ser el vector giratorio en un instante dado, que por comodidad se va a tomar en t igual a 0. Si quisiéramos representar gráficamente el fasor, lo haríamos de la siguiente manera. Tendríamos este fasor en el plano complejo que va cambiando su ángulo con el tiempo y que gira con una velocidad angular omega t determinada permanentemente y va formando la siguiente proyección. Fíjense que la proyección sobre el eje horizontal de este fasor va formando una función cosenoidal. Y es aquí donde los números complejos entran en acción, como una herramienta maravillosa para simplificar la resolución de estas ecuaciones. Por ejemplo, aquí tenemos la tensión B de t igual a A coseno de omega t más phi. Así que me tengo que fijar exclusivamente en el módulo A y en el desfasaje inicial phi. El omega lo tengo como dato, pero no se utiliza cuando uno hace el paso del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, que es donde se trabaja con los fasores. Entonces, el fasor tensión se representa en forma polar como una amplitud A con un ángulo de desfasaje inicial phi. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que si se tiene que sumar, restar, multiplicar o dividir funciones cosenoidales, es bastante complicado. No es imposible, pero es más complicado que si se tuviera que sumar, restar, multiplicar o dividir fasores de este tipo. Y lo mejor de todo es que todo el análisis de circuitos reales que has estudiado en corriente continua sigue trabajando con fasores. Es decir, la ley de Ohm se cumple con fasores, y esto es genial, ya que tenemos un montón de herramientas para resolver circuitos que se basan en la ley de Ohm y de Kirchhoff, y podemos seguir utilizándolas. Una vez entendido todos estos conceptos, ya estamos en capacidad de entender cómo se relacionan los números complejos con la impedancia. Como sabemos, la impedancia es la relación entre la tensión fasorial y la corriente fasorial que representa la oposición al paso de la corriente alterna y que da como resultado un número complejo. Aunque la impedancia es una relación entre dos fasores, la impedancia no es un fasor porque no corresponde a una cantidad que varía con el tiempo. El concepto de impedancia generaliza la ley de Ohm en el estudio de circuitos en corriente alterna. Como veíamos en corriente continua, el voltaje es V igual a I por R, donde R es la resistencia. Ahora, en corriente alterna, es V igual a I por Z, donde Z es la impedancia. La impedancia se representa como una parte real y otra imaginaria. Z igual a R más JX, donde R es la parte resistiva que representa la resistencia del conductor y X es la parte imaginaria que representa la reactancia, que puede ser inductiva, producida por los campos magnéticos en las bobinas, o capacitiva, producida por los campos eléctricos en los capacitores. Pero, ¿qué significado físico tienen las reactancias como un número imaginario? Lo podemos entender de la siguiente manera. Si tenemos un circuito netamente resistivo con Z igual a R y X igual a 0, observamos en un osciloscopio las señales de voltaje y corriente y podemos ver que ambas señales tienen sus valores máximos y mínimos al mismo tiempo y las agujas de los galvanómetros oscilan en el mismo sentido, es decir, se encuentran en fase. Por lo tanto, un elemento resistivo no afecta el desfasaje de las señales. Pero si ahora tenemos un circuito netamente inductivo con Z igual a X y R igual a 0, observamos que en el osciloscopio
Las señales de voltaje y corriente tienen sus valores máximos y mínimos con una diferencia de tiempo, y las agujas de los galvanómetros oscilan en sentidos diferentes, es decir, se encuentra desfasado con la señal de corriente, atrasada 90 grados con respecto a la de voltaje. Y si el elemento es un capacitor, observamos un efecto contrario, es decir, la corriente adelantada 90 grados al voltaje. Por lo tanto, un elemento reactivo afecta el desfasaje de las señales de corriente y voltaje. ¿Y qué herramienta tenemos para multiplicar una señal cosenoidal y rotarla o desfasarla 90 grados? Pues claramente, como hemos visto hasta ahora, multiplicar un número por raíz de -1 es girar 90 grados. Entonces podemos imaginar a la reactancia como un número imaginario que desfasa 90 grados a una señal de corriente cosenoidal. Y si es inductiva, su valor es positivo, retrasándola. Y si es capacitiva, su valor es negativo, adelantándola. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal.